Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de lectura recomendada bíblica. Y hoy vamos a estar tratando el siguiente libro titulado La Biblia en su contexto, cómo mejorar su estudio de las Escrituras. Su autor, Craig S. Kinner, nacido en 1960, posee además de otros títulos un doctorado en estudios del Nuevo Testamento y orígenes del cristianismo en la importante Universidad de Duke. Fue profesor en varias universidades y seminarios trabajando alrededor de todo el mundo, enseñando incluso en África. También es actualmente el editor del Boletín para la Investigación Bíblica publicado en inglés, una prestigiosa publicación trimestral, y también pertenece a la Sociedad Teológica Evangélica. En 2017 obtuvo el premio de Biblia del Año por su trabajo con trasfondos culturales en el estudio de la Biblia. Entrando propiamente en el libro, nos vamos a encontrar con un libro corto de unas 200 páginas, con un texto de no muy difícil comprensión y de entrada ya habla sin dar muchos rodeos de que uno de los recursos más importantes de la Biblia es el contexto o entender el contexto. Y toca un tema que siempre me preocupó, que es del que podemos decir prácticamente cualquier cosa o podemos hacer que la Biblia diga prácticamente cualquier cosa si combinamos los versículos a nuestra conveniencia. Él dice lo siguiente: desafortunadamente, podemos hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa si combinamos diferentes versículos. Incluso hasta versículos que suenen similares, en el contexto pueden referirse a temas muy diferentes. De ello se desprende que podemos encontrar muchas contradicciones cuando ignoramos el contexto. Nosotros fuimos criados en una cultura occidental, pero olvidamos que estamos leyendo un libro oriental y que muchísimas costumbres son muy distintas a las nuestras. Por ejemplo, las costumbres hospitalarias de los orientales son muy distintas a las nuestras. Si nos hospedamos en su casa, ellos van a tratar de agasajarnos de la mejor manera posible y y que nos quedemos en su casa el mayor tiempo posible. Por citar un caso en la Biblia, cuando Abraham recibió a los ángeles que iban a destruir Sodoma y Gomorra en Génesis 18, nos cuenta que tres varones venían caminando y Abraham estaba sentado debajo de un árbol y al verlos salió a recibirlos. Vamos a leerlo rápidamente. Génesis 18, versículo 4 en adelante. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. O sea, estamos hablando en un contexto muy, muy antiguo, ¿sí? Estamos hablando no vamos a decir de los albores de la humanidad, pero estamos hablando de muchísimos años atrás, donde no había tecnología prácticamente, pero la manera de agasajar a una persona era traerle agua para que lavarse los pies y se pudiera refrescar, que se pudiera sentar debajo de un árbol a la sombra. Ya sabemos de sobra que en Israel hace muchísimo calor. Bueno, nosotros que vivimos en el Chaco también sabemos que acá hace mucho calor, pero eh, esa era la manera de agasajar a una persona, de darle la hospitalidad necesaria, darle comida, darle agua, que descansen un rato, que si se podían quedar un día en su casa, lo hacían, trataban de que se quede. Fíjense, eran tres extraños que iban caminando y Abraham lo recibe como si fuesen sus parientes más o menos. Y luego sigue diciendo que luego va Sara y le dice que prepare panes cocidos, y en el versículo 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Esto seguro debió demandarle varias horas a Abraham. Luego ocurre la promesa del nacimiento de Isaac y la posterior destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto muestra la hospitalidad, no, nos puede parecer extraña a nosotros.
invitar a 3 extraños que pasen por el camino a un festín como el que preparó Abraham, pero para ellos era de lo más común, aún en círculos orientales de hoy en día. Otro ejemplo muy rápido que les comento es cuando Gedeón recibió al varón de Dios y le preparó el cabrito para el ángel. Si leen lentamente, si van versículo a versículo, van a ver que dice el ángel de Jehová, luego el ángel de Dios y luego a Dios mismo. Dice Jueces capítulo 6, el versículo 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se le presentó debajo de aquella encina. O sea, a pesar de su pobreza, Gedeón preparó lo mejor que tenía, porque sus costumbres eran así. Y así podría contar algunas más, pero vamos a dejarla para otro momento. Algo de esto ya lo he contado en el primer libro que he tratado, que era acerca de las costumbres judías antiguas o orientales antiguas, ¿sí? Entonces, hasta aquí tenemos el contexto cultural. Y este es importantísimo para entender las escrituras. Después nos habla sobre los niveles de contexto que hay. Y cita lo siguiente. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que debemos leer la Biblia en contexto, pero ¿hasta dónde contextualizamos? ¿Será suficiente simplemente leer el versículo que le antecede y el que le sigue al que estamos citando? ¿O deberíamos estar familiarizados con el párrafo que va adelante y con el que va después? ¿O deberíamos estar familiarizados con todo el libro de la Biblia en el cual toma lugar el pasaje? Cuando estudiamos un versículo, y si este es difícil de comprender, por lo general leemos el versículo anterior o algunos más atrás y los versos siguientes. Muy rara vez vamos a leer el capítulo anterior o el que le sigue para entender bien el contexto. Esto puede parecer un error, pero ¿y por qué hacemos esto? La respuesta más rápida que vamos a encontrar, o vamos a tratar de sacarnos de un apuro, cuando queremos buscar la respuesta, tratamos de sacarnos de un apuro, ¿sí? Leyendo un poco más atrás y un poco más adelante, porque queremos terminar rápido con esto y seguir con otro versículo. Pero si lo hacemos adecuadamente, vamos a ver que podemos obtener una mayor riqueza de conocimiento, no solo para ese momento determinado, sino para futuras veces que repasemos por ese libro. Y nos da 4 tipos de niveles de contexto. El contexto inmediato, es decir, el que le había citado recién, el versículo que le antecede al que estamos estudiando y el siguiente. Ese es el contexto inmediato. Luego el contexto del libro. Si, por ejemplo, el libro de Romanos, a quiénes va dirigida, en qué época, a quiénes iba dirigida, etc. Luego el contexto de la enseñanza del escritor. También debemos conocer acerca del autor, su cultura, de dónde proviene. Esto nos dará alguna pauta del modo de escribir que tiene y podemos familiarizarnos con su manera de escribir y ciertas expresiones que posea. Nos será más fácil al leerlo, más fácil de reconocer al leerlo. Y por último, el contexto de información compartida. El trasfondo que el escritor esperaba que su público conociera de antemano. Por ejemplo, algún autor del Nuevo Testamento, digamos Pablo o Pedro, que al citar el Antiguo Testamento, sus lectores supieran de qué texto se estaba refiriendo. Conocer el contexto del libro es necesario, y cuando creemos ver un texto fuera de contexto es porque no podemos ver la manera compleja en la que el autor se expresa. Si desconocemos el contexto, podemos malinterpretar las escrituras, lo que puede devenir en un error doctrinal, lo que a su vez puede llevar a enseñar erróneamente a personas que dependan de lo que le estamos enseñando. Y cita lo siguiente. Lo que enseñamos puede traer consecuencias de vida o muerte en las vidas de las personas. Si lo que enseñamos es lo que realmente dice la Biblia, la responsabilidad cae sobre la Biblia y el Dios que la dio. Pero si lo que enseñamos es nuestra interpretación errada de la palabra de Dios,
tenemos que llevar nuestra responsabilidad ante Dios. Más adelante el autor nos muestra cómo identificar algunos de esos contextos y ejemplos que podemos encontrar en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero como él es un experto en el Nuevo Testamento, él se centra un poco más en el Nuevo Pacto, obviamente. Hacia la mitad del libro, el autor muestra cómo bosquejar lo que estamos leyendo, versículo a versículo, y puede ser de gran ayuda para comprenderlo y ver su contexto. También nos muestra algunos ejemplos y que podamos hacerlo no solo en un versículo, sino que también en una porción de texto o varios versículos o algún libro podemos ir bosquejando. Y esto es algo que él hace en sus videos de YouTube, tomar una historia y desglosarla en bosquejos. Todavía no vi muchos videos de su canal, pero los estoy analizando. Sus videos no son largos, pero bueno, están en inglés y si no entienden inglés, no tiene sentido que lo miren. Después llega un punto que no me gustó mucho y me confundió al principio y explica sobre aquellos que toman la Biblia de manera literal y que hay algunos pasajes o algunos mandamientos que deberíamos observar y otros que son imposibles de hacerlo. Y que me pareció una verdadera pérdida de tiempo leer esa parte, la verdad. Algo muy interesante de este libro es que actualmente se lo puede conseguir de forma gratuita. El autor lo liberó para que podamos descargarla gratis por internet sin ningún problema. Y más, el último capítulo que trata es acerca del Apocalipsis. Va dando el contexto del Apocalipsis, em, cómo habla sobre figuras, sobre símbolos, algo que vamos a tratar en algún otro momento, de cómo el libro del Apocalipsis está plagado de simbología o lectura profética, ¿sí? Pero que él también lo va desglosando de manera tratando sobre el contexto, hablando sobre, por ejemplo, las diferentes iglesias de Asia, las cartas dirigidas. Él no cree que estas iglesias se tomaran como tiempos o como épocas de la iglesia que iba a ocurrir, sino que los toma casi de manera literal y a mí me pareció, la verdad, un error de lo que él estaba hablando allí. Pero bueno, como ya sabemos, tomemos lo bueno y desechemos lo malo de los diferentes autores, ¿sí? Y por último, al principio del libro, parece una contradicción, pero lo último que les quiero decir es que al principio del libro dice que este libro era para ser distribuido de manera gratuita y que en un principio fue diseñado para estudiantes de la Biblia en Nigeria, donde el autor hizo muchos trabajos de enseñanza bíblica. Así que a este libro, para ir redondeando ya, le voy a poner un 7. Me pareció verdaderamente interesante aprender a poner en contexto las escrituras e identificarlas mediante diferentes aplicaciones que el autor nos ofrece. Así que es un libro recomendado y fácil de conseguirlo porque se lo puede conseguir de manera totalmente gratuita. Y por eso le puse un 7, la verdad, porque como dije, esa parte donde habla acerca de diferentes mandamientos que tiene el Nuevo Testamento que deberíamos estar guardando y que otros que no, como dije, me pareció verdaderamente una pérdida de tiempo. Si lo pueden conseguir, si les interesa, van a encontrar herramientas muy interesantes que yo la verdad estoy aprendiendo mucho con eso, lo estoy aplicando y se puede encontrar cosas muy interesantes de la palabra de Dios, desglosar un versículo, eh, buscar una palabra que es algo que venía haciendo ya, buscar una palabra en el griego original o en el hebreo original y ver su verdadero significado, desglosarlo hasta un punto muy pequeño ya por palabras y podemos conseguir una verdadera riqueza, ent- entender muchas cosas nuevas que por ahí no vemos y la verdad que es muy recomendado. Pero como dije, esa parte no me gustó, esa parte también al final acerca del Apocalipsis, tampoco me gustó que
hay cosas que no están bien dentro de la doctrina o de las cosas que habla esta persona. Pero como dije al principio, es muy bueno la manera de buscar el contexto, sobre todo a la manera de verlo desde el punto histórico, desde la manera cultural, me pareció verdaderamente interesante. Así que ahí lo tienen y sigan estando atentos a los próximos videos de nuestro canal. Muchas gracias y hasta la próxima.